Bienvenidos a este nuevo video de noticias automotrices, el de este domingo 10 de mayo de 2026. Hoy vamos a hablar de una nueva tecnología futurista desarrollada por BMW, que le permitirá seguir comercializando durante muchos años más su famoso motor de 6 cilindros. También hablaremos de Ford, que está rematando sus autos eléctricos para tratar de vaciar un poco el inventario. Pero también hablaremos de un asunto que involucra a BYD y MG, dos marcas chinas que venden sus autos en Europa, y que son conocidas en Europa por vender sus autos más baratos que las marcas europeas. Desafortunadamente, sus clientes europeos se están dando cuenta de que cuando algo es más barato, generalmente es porque es de menor calidad, y que después de solo algunos años, o incluso apenas unos meses, sus autos ya empiezan a presentar problemas serios. Y para terminar, hablaremos de una startup que está haciendo algunas pruebas con combustibles que permiten prolongar la vida útil de los motores de combustión y que logró hacer funcionar un motor con un combustible, que verán, por lo menos insólito. Estos son los temas de este domingo. Espero que les interesen. Si es así, cuento con ustedes para demostrarlo dejando un like, suscribiéndose para los próximos videos, impulsando este, y por supuesto, dejando un pequeño comentario en el que nos compartan su opinión sobre las noticias del día. Vamos a empezar hablando un poco de motores de combustión, de innovación y de BMW. BMW lo sabe muy bien, aunque está desarrollando los futuros modelos M de su gama y sus futuros modelos tradicionales. Para que estos siempre tengan una versión 100% eléctrica, una buena parte de sus clientes sigue estando apegada a los motores de combustión, y en particular al motor de 6 cilindros en línea, que de hecho es el motor que le permitió a BMW adquirir gran parte de su reputación como fabricante de motores. Pero aquí está el problema. BMW se encontró frente a un inconveniente. A partir del año 2027 en Europa, la norma Euro 7 llegará y se aplicará a todos los vehículos europeos. Y aunque estas nuevas normas Euro 7 no imponen nuevos límites de contaminación a los motores de combustión, sí cambian la forma en que se miden las emisiones y el consumo de combustible en laboratorio para tener consumos y mediciones más realistas, lo que por supuesto no les conviene a los fabricantes de automóviles, que hasta ahora siempre habían logrado encontrar la manera de aprovechar el sistema para mostrar consumos y emisiones de codos muy alejados de la realidad. Varios fabricantes europeos han decidido abandonar parte de sus motores de combustión, porque es demasiado caro adaptarlos a las normas Euro 7. Por ejemplo, su competencia directa, Mercedes-AMG, que abandona el motor turbo de 4 cilindros y 2 litros M139, porque es demasiado costoso adaptarlo a las normas Euro 7, pero también a las nuevas normas sobre el ruido. BMW eligió hacer las cosas de otra manera e innovar para poder conservar este motor y seguir comercializándolo incluso después de la llegada de la norma Euro 7. Y lo mejor de todo es que no va a crear un nuevo motor de 6 cilindros, sino que simplemente va a retomar el actual, S58, el 6 cilindros en línea de 3 litros, pero lo va a modificar aplicándole una nueva tecnología, llamada de manera sencilla MINIT. Entonces, ¿qué es esta tecnología? Ahora les voy a explicar un poco en qué consiste. En un motor térmico tradicional, cada cilindro solo tiene una cámara de combustión y una sola bujía. Cuando la bujía se enciende, la mezcla de aire y combustible que está en los cilindros se inflama, y la llama se propaga poco a poco por toda la cámara de combustión. El problema es que mientras más sube el régimen del motor, más aumenta la presión dentro de esa cámara, y más difícil se vuelve controlar la propagación de esa llama. Donde BMW innova es que, antes de la cámara de combustión principal, añadió una precámara de combustión equipada con su propia bujía y su propia bobina de encendido. Esta última se comunica directamente con la cámara de combustión principal gracias a pequeños orificios entre ambas, para decirlo de manera muy simple. Esto en realidad permite que el motor funcione con dos modos diferentes a bajas y medias revoluciones. Así que digamos, en conducción tradicional, el encendido convencional sigue funcionando normalmente, es decir, con una simple cámara de combustión. Pero cuando se acelera más fuerte, o cuando las revoluciones superan cierto umbral, el modo de combustión cambia ligeramente, y en ese momento, una parte de la mezcla de aire y combustible se redirige hacia la precámara de combustión, es decir, la cámara secundaria, donde la mezcla se enciende por separado. Esta tecnología, digamos de combustión de nueva generación, genera entonces pequeños chorros de llamas que son proyectados a muy alta velocidad en la cámara de combustión principal a través de los pequeños orificios de los que les hablaba hace un momento. Aquí es doblemente interesante para BMW y para este motor, porque con esta doble cámara de combustión, puede permitirse tener tasas de compresión mucho más altas, ya que hay mucho menos riesgo de detonación que en un motor tradicional. El tercer efecto de esta tecnología es que también permite controlar mejor las temperaturas de los gases de escape. Tener un sistema que, entre comillas, se calienta menos, lo que debería permitir usar de manera un poco más optimizada y sobre todo con menos riesgo de fallas un turbo de geometría variable. El objetivo de todo este sistema es simplemente optimizar el rendimiento del motor, reducir el consumo general sin sacrificar la potencia del motor. Habrá que esperar algunos meses más para ver los primeros modelos de BMW equipados oficialmente con este nuevo bloque S58 modificado para la norma Euro 7, y para ver realmente cuál es el impacto en los consumos medidos. Tampoco hay que esperar consumos reducidos a la mitad, sino más bien una reducción de entre 5 y 10%,
lo que debería permitir anular el posible aumento de los consumos medidos por el nuevo protocolo Euro 7. BMW realmente es una de las primeras marcas del mundo en utilizar este tipo de sistema. De hecho, es la primera que lo utiliza realmente con el objetivo de reducir el consumo. Es una tecnología que, originalmente, viene de la Fórmula 1 y también es una tecnología que utiliza Maserati en sus autos de calle, como en el último MC20 con el V6 Net1. Solo que Maserati no la ha utilizado por las mismas razones. Maserati realmente utilizó esta tecnología, no para reducir el consumo, sino realmente para obtener un aumento en el rendimiento. Así que veremos qué resultados da. La gran pregunta, como siempre con este tipo de innovación, es si va a ser confiable. ¿No hará esto que un motor de combustión interna se vuelva más frágil justo cuando la confiabilidad se está convirtiendo en uno de los criterios más importantes al comprar un auto? Ya veremos. Sobre otro tema, vamos a hablar un poco de las marcas chinas MG y BYD. Como algunos suelen decir aquí en los comentarios, comprar chino es comprar dos veces. No serán los dueños de los autos de los que vamos a hablar hoy quienes digan lo contrario, ya que efectivamente, en modelos relativamente recientes de BYD o MG, como el Atto 3, el MG CTS-B o incluso el MG4 modelos bastante recientes. Cabe recordar que la MG4, por ejemplo, es un auto que solo se comercializa en Europa desde 2022, así que lleva apenas 4 años completos. Pero resulta que, después de apenas 4 años, algunos dueños de estos modelos empiezan a notar bastante óxido en su auto, tanto en piezas, digamos más bien estéticas. Los estribos, por ejemplo, en la parte baja de las defensas. Pero a veces, afecta piezas que son un poco más importantes, lo que llamamos elementos estructurales, partes del chasis que, cuando empiezan a ser demasiado afectadas por el óxido, pueden representar un verdadero problema de seguridad. De hecho, es posible que te rechacen en la inspección técnica en Francia porque hay óxido en un elemento estructural del vehículo. Para que lo sepan, no es realmente normal, o en todo caso, no es algo que estemos acostumbrados a ver en los autos de las marcas tradicionales que se venden en Europa, excepto por algunas marcas italianas como Fiat, por ejemplo, que era conocida por oxidarse un poco prematuramente hace unos 20 años. Es muy raro encontrarse con óxido en elementos estructurales de un vehículo antes de unos 15 años. Aquí estamos hablando de vehículos que tienen 3, 4 años como máximo. BYD comunicó bastante rápido, explicando que los vehículos comercializados por la marca cumplían con todos los estándares internacionales en materia de protección anticorrosión, y para los casos que han sido aceptados para asegurar una cobertura total de las reparaciones por parte de MG, es un poco menos claro porque esa garantía cubre efectivamente la oxidación durante 7 años en los elementos estéticos, en los elementos exteriores, pero no en el resto del vehículo. No sabemos muy bien cómo va a funcionar eso con ellos. Lo que sí sabemos, en cambio, es que en ambos casos, el problema vendría de una preparación insuficiente del metal antes de la pintura. Se entiende con eso que el metal no fue suficientemente bien protegido antes de la capa de pintura, lo que podría ser responsable de la aceleración de todo este proceso de oxidación. Lo que también es seguro es que no es este tipo de publicidad lo que las marcas chinas necesitan en Europa para desarrollarse. En Europa, conocemos la reputación del hecho en China. Los fabricantes chinos saben que conocemos esa reputación y saben que un escándalo relacionado con la fiabilidad o la calidad de sus autos los dejaría un poco mal parados. Ahora, también hay que decir que estos casos se han reportado principalmente en Alemania y en el Reino Unido, dos países que están entre los más húmedos de Europa. También hay que precisar que la oxidación no es un problema habitual al que los fabricantes de autos chinos estén acostumbrados a enfrentarse, porque en China, los autos simplemente no tienen tiempo de oxidarse. De hecho, el mercado es tan dinámico y los chinos cambian de auto tan seguido que los coches simplemente no tienen tiempo de oxidarse. La edad promedio del parque automotriz en China es de 6 años y medio, mientras que en Francia, por ejemplo, es de casi 13 años. En realidad, las marcas chinas van a descubrir cómo envejecen sus autos gracias al mercado europeo. Para terminar, hablemos un poco. Combustible alternativo, ya que una startup logró hacer funcionar un motor de gasolina sin modificar, o casi, con un combustible bastante inusual al final, al que por ahora, los fabricantes europeos no le han prestado mucha atención. Aunque en teoría permite reducir drásticamente el CO2, se trata del amoníaco. Efectivamente, el amoníaco puede usarse como combustible, pero es una solución que la mayoría de los fabricantes descartó rápidamente porque, de entrada, el amoníaco es muy difícil de encender. Realmente se necesitan condiciones muy particulares para que éste decida encenderse. Ellos desarrollaron una solución basada en un motor V8 de gasolina de los años 90. Es una solución bastante sorprendente. Entonces, este motor debe funcionar algunos kilómetros con gasolina tradicional para alcanzar buenas temperaturas. Temperaturas bastante altas en el motor. Luego, el amoníaco se inyecta progresivamente y hay un sistema que recupera en el escape las moléculas de hidrógeno que componen el amoníaco, ya que el amoníaco está compuesto efectivamente de nitrógeno e hidrógeno. El hidrógeno que luego se reinyecta en el motor y que no se utiliza directamente como combustible, sino que se usa para mantener temperaturas elevadas dentro del motor, para que el amoníaco mismo sea más fácil de encender y usar directamente como combustible, lo que hace que, teóricamente, este motor, después de solo unos kilómetros, funcione solo con amoníaco y ya no emita CO2. Suena muy bien en teoría. Ahora, hay que aclarar que todavía hay dos grandes problemas.
El primero es que el amoníaco tiene una densidad energética 2 veces menor que la de la gasolina. Así que, técnicamente, el consumo sería casi el doble en comparación con la gasolina tradicional, lo que significa que podríamos encontrarnos con el mismo problema que los autos eléctricos. Autonomías reducidas. Imaginen un tanque de 70 litros que solo les permite tener la autonomía de un tanque de 35 litros. El segundo problema es que actualmente no existe ninguna red de distribución de amoníaco. No hay ninguna gasolinera en la que uno pueda llegar y cargar amoníaco. Así que por ahora, es una tecnología más experimental que una verdadera alternativa destinada al público en general. Pero quien viva, verá. Tal vez en 50 años todos manejaremos un V8 a base de amoníaco. Eso es todo. Terminamos con las noticias de este domingo, 10 de mayo de 2026. Espero que el video les haya interesado. Si es así, cuento con ustedes para demostrarlo como siempre dejando un like, suscribiéndose y si quieren, convirtiéndose en miembros de apoyo de mi canal a través del botón unirse. Nos vemos mañana para una nueva semana de noticias. Chao.